Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues continuamos con nuestro curso virtual de Introducción a la Psicología Jurídica y como ya hemos visto en los módulos anteriores, parte importante del quehacer del psicólogo jurídico versa no solamente en mirar a ese infractor, a quien transgredió la norma, sino también a las víctimas, a estas personas que han vulnerado su estabilidad emocional, psicoemocional, social, económica, y que sin duda tienen una afectación a mediano, corto o largo plazo. Eso está muy relacionado también con ciertas prácticas netamente pues desde la clínica, pero también con algunas prácticas que van relacionados a la parte forense. De modo que hay que primero conceptualizar un poco sobre qué es la psicología, qué es la victimología y quiénes son los primeros autores que han estado trabajando en este tema. Parte sin duda es Mendelssohn, quien con su tipología victimal fue quien innovó esta temática, en donde él puso especial atención en que existían diferentes tipos de víctimas. No podíamos generalizar hablando que era una sola víctima, sino era dadas las circunstancias y bajo ciertas condiciones. Sin duda, Mendelssohn, bueno, también se enfocó en que la sociedad tiene una participación directa en esta afectación que puede generar. En algunos autores, desde la justicia restaurativa, como veremos, también existe esta inclusión de la sociedad para percibirla como ese ente que genera, ese conglomerado que genera esta afectación para que ese individuo que comete la conducta delictiva pues lo pueda realizar. Y también desde este lado de la victimología podemos ver que la sociedad tiene una coparticipación, es lo que Mendelssohn, parte de sus teorías, que es lo que principalmente trabaja, ¿no? Y tenemos parte de esta tipología victimal, que sin duda es importante conocerla, y que no solamente, bueno, pues tenemos claras sobre ciertas clasificaciones, diferentes tipos de víctimas, sino también es la importancia de cómo se ha esto transformado en el tiempo. Y uno de ellos, bueno, pues sin duda es Elias Newman, que él es crítico del sistema penitenciario en su país, Argentina, pero también sobre la participación de los profesionales de salud en esta área. Y él, bueno, pues también retoma un poco sobre la tipología de Mendelssohn y la perfecciona, en donde, bueno, pues podemos percibir que hay una tipología individual, una familiar, colectividad, y también nuevamente vemos esta afectación social. Este individuo que directamente le trastoca algún derecho, vulnera, y hay una afectación, pero también está la familia que de una forma directa e indirecta también sufre esta victimización, que también podríamos decir que es una victimización secundaria. Y tenemos la familia, el colectivo y lo social que sin duda tienen una participación muy significativa. Parte de estos autores, bueno, conforme ha pasado el tiempo, hemos podido ver la evolución que va tomando esta victimología. Muchas de ellas han estado relatadas desde la parte conservadora, la parte moral. Sin embargo, desafortunadamente, y podemos ver que en nuestro país, en México, tenemos una temática muy particular en nuestro país que conforme va pasando el tiempo se va haciendo más manifiesta, que es las desapariciones forzadas. Estos también temas en cuestión de feminicidio y que entonces nos obligan a considerar otras aristas más dentro de la intervención. Y como vemos, el psicólogo victimal, pues no solamente es brindar este acompañamiento, sino también el realizar evaluaciones puntuales a este tipo de poblaciones. Y bueno, parte también de los autores que empezaron a trabajar esta parte de la victimología, tenemos a Hans von Henting, un alemán que empezó a trabajar los 3 diferentes tipos de tipología victimal, en donde él menciona que, bueno, hay un criminal y la víctima y que tienen ciertos grados de participación entre ellos. También tenemos la víctima latente, que es aquella persona que está constantemente, es proclive a que sea vulnerada. Y tenemos esta pareja criminal en donde hay un nexo, una relación estrecha, y tenemos muchos casos en nuestro país, ¿no? En México tenemos el caníbal el de Catepec, ¿no? En donde pues su pareja realizaban este tipo de eventos. Tenemos también el asesino de Mil Cumbres en Nuevo León, en donde, bueno, existía una pareja, un nexo en estos 2 jóvenes que realizaron el multihomicidio. Y esto precisamente, este alemán, Henting, es lo que
realmente menciona, ¿no? Que hay un nexo, ¿no?, de complicidad, si lo llamamos desde lo jurídico, en realizar este tipo de conductas. Y bueno, pues sin duda también cierta población se considera como vulnerable para que sea victimizable. Dentro de todo este conglomerado, pues sin duda tenemos las contribuciones de un penalista en México que es Rodríguez Manzanera, es sin duda un referente en este tema, en donde él no solamente hace definiciones muy puntuales, sino que también voltea a ver desde la criminología hacia la victimología. Y como consideramos, la victimología proviene de una pequeña rama del derecho, eh, así como en su momento también surgió la criminología, la victimología también surge del derecho, y es por eso que varios de los autores, bueno, empiezan a trabajar como sus propias definiciones sobre lo que es la victimología. Y conforme vamos pasando el tiempo, vemos a un referente sin duda también importante en América Latina, que es Hilda Marchiori, que ella, bueno, pues ha hecho muchas investigaciones, pero más específicamente y puntual en el tema del quehacer del psicólogo en este ámbito, donde no solamente versa en una clasificación, sino también versa en atender otras líneas más de investigación, de análisis cuantitativo y cualitativo. Es una disciplina que sin duda, conforme va pasando el tiempo, existirá, seguirá existiendo, desafortunadamente, porque todos podemos ser víctimas, todos podemos ser vulnerados en algún momento. Y precisamente ahí es donde versa la labor del psicólogo en intervenir en estos escenarios victimizantes, llámese por cuestiones sociales, llámese por cuestiones o problemáticas culturales, pero también por delitos individuales desde esta parte, por ejemplo, de la violencia familiar, ¿no? Cuestiones más sociales como los feminicidios o como las desapariciones forzadas que ya hemos comentado, o todos estos delitos de alto impacto que se llaman, en donde requieren estrategias muy puntuales para la intervención, que solamente el psicólogo victimal podría hacerlo, ¿no? Y de hecho, y de este modo, bueno, pues realmente el psicólogo victimal lo que hace es precisamente trabajar con este daño físico que se ha generado por esa vulnerabilidad, ese daño psicológico o afectaciones, que es precisamente donde el área forense va a intervenir para hacer evaluaciones de daño, que es lo que normalmente solicitan para establecer esta reparación del daño. Nuestra normatividad en México, tenemos la Ley General de Víctimas, en donde es la que fortalece la labor del psicólogo y cómo el psicólogo tendría que hacer estas evaluaciones e intervenciones y acompañamiento psicosocial a este tipo de personas. Por ende, es que también el psicólogo victimal pues atiende y está muy relacionado con el psicólogo forense para determinar la cuantía de este daño psicológico realizado. Hay un daño sin duda también familiar, que eso normalmente también se realiza mucho cuando se hace un acompañamiento psicovictimal, y pues sin duda este daño social o esta respuesta que se tiene también hacia la sociedad y hacia una afectación. Porque no tan solo el hecho que le suceda a una persona un evento quiere decir que no va a tener un impacto hacia los demás, va a tener un impacto, va a tener un efecto de eco. Y, por ejemplo, el caso de, bueno, cuando en ola, ¿no?, empiezan a generarse desapariciones o a lo mejor secuestros, pues sin duda tiene un efecto en la sociedad y una respuesta que puede tener desde esta parte a lo mejor del temor o la prevención. Y es una de las pocas áreas de la psicología jurídica que realmente se tiene un sustento jurídico en su actuar. Una de ellas, bueno, pues sin duda es la Ley General de Víctimas que tenemos en nuestro país, en donde delimita el actuar del psicólogo y donde pues se va puntualizando las labores que se pueden realizar. No hay que perder de vista que la víctima lo que necesita, bueno, pues es ser escuchada. Están estos tratados internacionales y estos acuerdos en donde se tiene que hacer una reparación integral de la víctima. Sin embargo, sabemos en la práctica que la víctima lo único que requiere es ser escuchada, ser atendida, sentirse acompañada. Y que en muchas ocasiones las leyes quedan cortas como para poder brindar una atención más puntual a este tipo de población. Porque hablamos de una reparación del daño, pero la reparación del daño pues sabemos que será parcial, porque nada en la vida, nada, va a volver a su estado original de esa situación, esa pérdida, ya sea pérdida humana o pérdida de alguna extremidad,
de algún daño que vivieron. Nada lo va a volver a reparar. Y es por eso que menciono que realmente las leyes nos quedan cortas en este sentido, porque no nos permiten obtener una reparación integral como tendría que ser, ¿no? Hay diversos autores que van conceptualizando esta parte de la victimización. Sin duda hay una victimización secundaria, ya lo veíamos, una victimización primaria, secundaria y terciaria. Primaria, sin duda, es aquella persona que directamente recibe ese daño. Secundaria es aquella persona, ya sea familiares o personas allegadas, que sin duda también tienen un daño y una traumatización. Y esta parte de victimización terciaria, en donde el mismo Estado, las mismas instancias gubernamentales, es lo que favorecen esa revictimización. Nuevamente va tratándola como víctima, nuevamente le piden por cuarta, quinta, sexta ocasión relate lo mismo, lo viva. Y eso al final del día lo único que proviene pues es un desgaste emocional que va favoreciendo esta victimización terciaria, esta revictimización. Y sin duda también podemos considerar que parte importante de esta disciplina de psicología victimal pues es la reparación del daño, como veíamos. Parte importante de los autores que trabajan este tema es Beristain, que ha realizado muchos estudios en relación a esto, precisamente a la reparación del daño, y que él, bueno, lo menciona como un conjunto de medidas orientadas a restituir los derechos y a mejorar la situación de las víctimas. Esto es a mejorar. Volvemos nuevamente a mejorar, porque no van a obtener esta reparación integral que tendría que ser, ¿no? Y para eso hay que conocer la normatividad vigente, los derechos de las víctimas, el campo de acción y los límites de intervención en donde el psicólogo puede estar realizando sus intervenciones. Y esto todo apegado a los códigos de ética del psicólogo. Sin duda es importante tener base desde estas cuestiones jurídicas, que netamente pues la psicología jurídica es hacia dónde va, pero también es importante conocer la clínica. En psicología victimal es muy importante conocer desde esta parte de las técnicas de acompañamiento psicosocial. También es importante conocer estas técnicas terapéuticas, sin duda, individuales y grupales que se utilizan e implementan, pero que sea un enfoque que nos pueda brindar resultados tangibles y cuantificables a mediano plazo, a corto plazo y a mediano plazo. ¿Por qué? Porque con las víctimas, y obviamente hay que conocer el tipo de víctimas, no podemos hacer un psicoanálisis cuando es una persona que sin duda requiere una intervención en crisis inmediata. Tampoco podemos hacer, a lo mejor, principios de terapia cognitivo-conductual en personas en donde están en un estado de shock, en una traumatización. Requiere otras herramientas y otros elementos como para poder trabajar con ellos. Y eso nos lo va a dar los conocimientos de la clínica. Cuando trabajamos precisamente con personas que pues están en búsqueda constante de sus familiares, vemos también que se encuentra esta parte del acompañamiento psicosocial, esta parte de los procesos restaurativos y de acompañamiento restaurativo, prácticas restaurativas que sin duda son importantes realizar. Es un trabajo a largo plazo que cualquier intervención que nosotros realicemos no vamos a poder tenerlo a un corto tiempo. Va a requerir un tratamiento constante y evolutivo. Es por eso que hay que adecuar las intervenciones con el tipo específico de víctima que vamos a trabajar y concretarlo a ese tema en particular, ¿no? Cuando entonces nos solicitan evaluaciones por daño psíquico, bueno, pues tenemos que delimitar también a qué tipo de población vamos a evaluar, ¿okay? Conocer nuestra población antes de cualquier cosa. Es importante dar claro que parte de la reparación del daño, pero también la labor que realizan los profesionales de salud, en este caso, y de acompañamiento, es darle una serenidad a la atención, que sea inmediata la respuesta, no de contribuir a estas malas prácticas de dejar que pase el tiempo. Tener una certeza sobre el impacto que ha generado el evento en la víctima. Estos puede ser desde una evaluación psicovictimal, que pueden ser mediante entrevistas estructuradas y ciertos manuales y protocolos para determinar un daño, una traumatización y
también una afectividad de vida, ya sea en el sueño, en la ingesta de alimentos, entre muchas cosas más. Por eso es importante conocer todas las aristas posibles. También hay que conocer sobre la protección afectiva y brindar una atención integral, que es esto, ¿no? Y realmente conocer de quiénes yo me puedo apoyar como psicólogo en este tipo de acompañamientos psicosociales. Es muy común que esté la parte social, la parte jurídica, médica y psicológica. También es importante estar en contacto oportuno con la víctima, siempre también respetar su propio espacio y estar ahí de una forma bondadosa y brindando acompañamiento, no intrusiva ni tampoco tan reiterada, ¿no? Sino respetar también los tiempos. Y bueno, hay que también tener claro que nuestra labor versa dentro del código ético del psicólogo. Hay que tener confidencialidad con la información. Son informaciones muy que se trastocan, información muy sensible. Y prácticamente nos podemos hacer la pregunta, ¿qué es lo que necesita la víctima? No podemos generalizar. Cada víctima vive una situación particular, un evento particular. Sin embargo, lo que sí podemos mencionar que requiere la víctima es saber, es conocer qué es lo que ocurrió, ser escuchada, sentir que la justicia está ahí contigo, sentir que su caso importa, es relevante y que puede trascender y que hay alguien que está haciendo cosas, ¿no? Por esta situación. Pero también ser escuchada, que te brinden ese acompañamiento, esa sensibilidad, esa humanidad en la justicia que es muy importante. Y bueno, obviamente lo que también se requiere es tener este control de la víctima, de la vida, tomar las riendas nuevamente de la situación que tuvo que dejar por vivir este evento. Obviamente una víctima lo que trata o lo que necesita es retomar su vida lo más normal que pueda hacer, ¿no? Con todas estas mismas carencias. Sin embargo, no es tarea sencilla. Bueno, parte importante pues es esto, ¿no? Brindar una atención psicosocial con apego a nuestros propios códigos de ética y para eso hay que formarnos, capacitarnos en este tema, pero sobre todo yo lo que diría es también es importante llevar un tratamiento particular, un acompañamiento personal, asistir a psicólogo en donde nosotros mismos también nos puedan brindar mayores elementos de nuestra intervención. Recordemos que el estar constantemente con emociones, esto al final nos lleva a un desgaste emocional y por el tema de salud mental es importante también tener técnicas de autocuidado con este tipo de población. Realmente no solamente se trata de curar la enfermedad, ¿no? Como diría Baró, sino que también es importante generar líneas de prevención. Y parte de esto también es lo que puede realizar el psicólogo victimal. Conocer cuál es la predisposición y la constante línea que se presenta de algún delito en particular como para generar líneas de prevención. Esto realmente es muy complicado porque hay personas, hasta las mismas leyes están diseñadas como para atender la situación ya cuando se originó, pero no prevenirla, ¿no? Entonces, bueno, esto también es importante conocerlo. Y bueno, parte de esto es importante tener un enfoque de derechos humanos en donde se tenga esta capacitación, este adiestramiento para conocer qué dicen los tratados internacionales sobre este tipo de víctima que yo estoy tratando, que yo estoy abordando. También nuestros organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, que dice sobre la presencia de algunos trastornos de personalidad relacionados con las manifestaciones de víctima que pudieran tener, entre muchos más. Esto es importante considerarlo porque desde esta forma podemos empezar a generar esto, una atención psicosocial que sin duda el psicólogo victimal es donde va a ir trabajando y se va a ir enfocando, ¿no? Y como pilares de la atención psicosocial, pues tenemos fortalecer la capacidad de las víctimas para actuar y exigir sus derechos, considerar las especificaciones étnicas, culturales, políticas y religiosas, y también esta parte del empoderamiento de todo este proceso de adaptación y de aceptación que tuviera el individuo como para disminuir la oleada de repercusiones que pudiera tener. Hay varias formas de abordaje psicovictimal, una de ellas que ya veíamos, que es la intervención en crisis, que es de una forma inmediata, muy puntual, como para disminuir esta carga emocional de este traumatismo que tiene y para poder brindar una toma de decisiones o solución de alguna situación en particular.
También tenemos como otra línea la terapia breve, que esto va más enfocado a un acompañamiento psicovictimal, a generar también grupos de encuentro, de diálogo entre estas personas involucradas y sin duda que van a ayudar a tener un proyecto de vida, toma de decisiones y tratar de volver su vida a lo más normal que pudiera ser, ¿no? Y sin duda también parte de lo que realiza el psicólogo optimal, pues es esta canalización. Aquello que no puede atender lo tiene que derivar a otra instancia, a otro organismo o a otro mismo profesional en donde pueda dar un tratamiento más puntual. La evaluación forense, específicamente con víctimas, tiene ciertas particularidades. Una de ellas, sin duda, es, obtener la información. Hay que ser muy cuidadosos si no ha realizado otra evaluación previa para no favorecer precisamente esto, la revictimización. Hay que ser muy cuidadosos con los tiempos, de modo que se habla dentro de la práctica que deben de pasar entre medio año a un año para realizar nuevamente una evaluación, considerando esto nuevamente por la solicitud de los jueces, porque sabemos que en cuestión de abogados pueden meter nuevamente una solicitud para que se evalúe ese caso, pero no se considera que hace unos meses fue evaluado. Entonces hay que ser muy cuidadosos como psicólogos forenses atendiendo solamente a víctimas, ¿no? Y bueno, parte de la atención médica que veíamos hace un momento, es importante trabajar de una forma interdisciplinaria. Esto lo que nos va a brindar es que la persona, la víctima, pueda tener más apoyo de profesionales para este tipo de actividades y se sienta acompañada, es parte también de esta función ética que podríamos tener. Y la atención jurídica, bueno, pues sin duda también representa esta parte del acompañamiento que pudieran tener las víctimas. Hay muchos entes, muchas instituciones gubernamentales en donde tienen estas figuras que les comentaba y es muy importante porque así desde diversas esferas va apoyándose a la víctima y va dándole mayores habilidades como para hacer frente a esta traumatización y a ese evento tan desgarrador que tenemos. Vamos a estar trabajando en este tema, pues muy puntual, temas de polivictimización, también temas sobre desapariciones forzadas y recuerda que tendrás una bibliografía complementaria como para poder ahondar un poco más en esta temática. Sin duda esta, al igual que las demás, es un tema, es una especialidad que se encuentra en formación, tiene un camino muy fértil por hacer y te invito sobre todo a verlo con esta mirada de la empatía, esta mirada ética, este profesionalismo. Muchas gracias.